decir cuál es el nombre de la serie de este mes que estamos tratando. Contate a la persona que tienes a un lado, dile, cuidando a mi familia. Dile, vamos, pero salúdale, dile, vamos a cuidar a nuestra familia. Ahora, el día de hoy yo voy a compartir, siguiendo esta serie, el tema de la predicación se llama Amar a mi familia y amar a mi iglesia. Le voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 9, por favor. Romanos capítulo 12. Y para los que nos visitan por primera vez, van a aparecer en la pantalla. Y vamos a estar, si tal vez tú a lo mejor invitaste a alguien, te digo que también, bueno, a lo mejor alguien no trae Biblia, que le puedas compartir, que podamos leer juntos lo que dice Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 20. Vamos a verlo, por favor. Yo leo el 9 y ustedes lo vamos alternadamente y terminamos orando. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer tu hermano, seguidlo. Bueno, ustedes entienden, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos juntos el 20. Así que si tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues así todo el Señor ascuas de fuego, abundarás sobre su cabeza. Pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Señor, en esta mañana Dios declaramos, Señor, que la palabra que se va a hablar, Dios, pueda estar hablando en nuestras vidas, Señor, y sobre todo que la podemos poner en práctica, Dios. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y pueda redarguir y discernir todas las intenciones de nuestro corazón, y que saque todo lo malo y que pueda implantar tu palabra en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, repite conmigo: amar a mi familia y amar a mi iglesia. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay una frase que antes yo de pequeño escuchaba mucho, y de hecho antes en un refrigerador la teníamos, y decía así la frase: como va la familia, así va la nación. Y es algo muy cierto. A veces nosotros ponemos nuestra esperanza en el presidente, en los gobernantes, y no está mal a lo mejor hacerse la idea de sus habilidades, pero repite conmigo: nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consolador de nuestra fe. Porque este versículo nos habla que nosotros debemos que poner nuestra fe y nuestra mirada en Dios, que es el que inicia y el que termina todo. Entonces, ahora, yo quiero tocar dos puntos muy importantes para poder amar a nuestra familia y amar a nuestra iglesia. El primer punto, y es: la iglesia es muy similar, más bien, o la familia es muy similar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia es una institución que el Señor siempre ha querido poner orden e implantar su reino. Ahora, la primera cosa en la que nosotros para que nosotros podamos amar a nuestra iglesia y a nuestra familia el primer punto es amar a la autoridad, respetar a la autoridad. Dile a la persona que tienes al lado, dile: sométete a tu autoridad. Dile. Como que no escuchó mucho, porque las esposas como que no le querían decir, ¿verdad? Sus esposos. Otra vez volteate a la persona, a tu esposo, a tu familiar, dile: vamos a someternos a nuestra autoridad. Ahora, rápidamente creo que va a ir a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Vamos a tocar el tema, son dos puntos muy importantes para poder amar a nuestra familia y amar a nuestra iglesia. Y el primer punto
es someternos a nuestra autoridad, honrar nuestra autoridad. En este caso, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Y cuál es la autoridad de la casa? Otra vez repite conmigo, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Y cuál es la autoridad de la casa? Ahora, dice Efesios capítulo 5, versículo 23, todos juntos por favor, 1, 2, 3, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, vamos a hacer un hincapié muy importante. Así como tú no puedes vivir sin un brazo, o si hay gente que pues, a lo mejor tú no puedes vivir, si tú no puedes vivir sin tu corazón, sin tu cerebro, no puedes estar sin respirar. Así somos nosotros sin la iglesia y sin nuestra familia. Nosotros no podemos vivir si los que nosotros no somos llamados hijos de Dios, no podemos vivir si no somos plantados en una iglesia. Hay mucha gente que anda de aquí para allá y empieza a decir: es que en esta iglesia no hay amor. En esta iglesia piden mucho dinero y tantas cosas que se dicen, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias. Yo he conocido varias iglesias, he ido a ministrar en varias iglesias y es el mismo fenómeno que se da. Las ovejas dicen: es que no hay amor. Ahora yo quiero aterrizar a lo mismo de la familia. Pregunto, ¿acaso tú, levante la mano, quién tiene una familia perfecta? Levante la mano. Vuelvo a hacer la pregunta, levante la mano, ¿quién tiene una familia perfecta? Nadie, ¿verdad? Ahora pónganme atención todos. Y no quiero sonar a lo mejor pesado ni gandalla, pero la pregunta es: si tú, que no tienes una familia perfecta, y vienes y te congregas aquí, ¿por qué te hace pensar que podemos tener una iglesia perfecta? Vuelvo a decir lo mismo. Si nosotros, que no tenemos una familia perfecta, venimos y nos congregamos aquí, ¿qué nos hace pensar que vamos a hacer una iglesia perfecta? Lo que hace perfecto a este lugar es la presencia del Señor Jesucristo en este lugar. Porque Cristo vino a morir por pecadores y por imperfectos. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir y tener problemas con la autoridad y decir: es que el pastor es muy enojón, es que el pastor es esto, o mi papá me pega mucho, o es que mi papá no me da dinero, o es que mi esposo no me da el gasto y todo eso, debemos que primero someter a nuestra autoridad. Preocúpate cuando tu autoridad esté en pecado. No te preocupes por los rasgos característicos o de carácter que él tiene, sino preocúpate cuando esté en pecado. Porque hay mucha gente, hay muchos hijos, hay muchas esposas, o hay muchas ovejas que están buscando el primer error y dicen: ahora sí lo critico. No, ¿ya viste a papá cómo hizo esto? Y ya viste a papá cómo no nos dio domingo, o ya viste que si son 5 hijos, ya viste, se empiezan a juntar los otros 4, y ya viste que al mayor le dio más dinero, o ya viste esto, o las ovejas empiezan a decir: ya viste el líder tal, o ya viste el pastor. Lo que nos hace perfectos aquí en la iglesia y en nuestras familias, ¿quién es? Cristo. Entonces, así como yo no puedo vivir sin el corazón, yo no puedo vivir sin mis pulmones, sin mi cerebro, yo también lo reconozco, y yo le digo delante de ustedes: yo no puedo vivir sin mi iglesia, que es Amistad de Tehuacán, porque yo recibo mi alimento espiritual en esta casa. Entonces, ahora, escucha esta frase: el cristiano que cree que no necesita la iglesia se cree más superior que la iglesia. Repito, el cristiano que se cree más superior que la iglesia es porque dice y declara: yo no necesito la iglesia. Hay mucha gente que dice: yo solamente prendo la televisión y veo enlace o veo Expand por internet o lo que ustedes quieran. Déjame decirte que en la iglesia primitiva decía que se reunían en casas. La palabra de Dios era administrada por las casas. La palabra de Dios era un tacto personal, era un contacto. Pero cuando tú dices: es que yo no voy a la iglesia, tú estás diciéndole al Señor Jesucristo: yo soy más importante que la iglesia. Ahora repite conmigo: Cristo es el novio, nosotros somos la novia. Otra vez, pero bien. Cristo es el novio, nosotros somos la novia. Ahora, si nosotros no nos comprometemos con la iglesia, no nos vamos a reconciliar con Dios.
Ahora déjame decirte algo, si tú empiezas a ser exclusivista y decir, es que yo no me uno, déjame decirte que Cristo no vino por ti, sino vino por su iglesia. Hay mucha gente que se empieza a excluir y dice, me dejo de congregar 15 años, ya no me reúno. Pero el Señor sabe que yo en mi casa puedo ver, ok, Dios te bendiga por esa actitud de buscar igual en tu casa. Pero, repite conmigo, Cristo viene por su novia. Ahora, su novia no solamente es amistad de Tehuacán, sino su novia de la iglesia, todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador en todo el mundo. Pero debemos que reconocer la importancia que nosotros tenemos como familia espiritual en Cristo. Nosotros debemos que reconocer nuestro lugar. Ahora, a veces nosotros pensamos y decimos, es que yo no voy porque tengo problemas, y es que ya va fulanito de tal, o es que el pastor, o es que el líder. La autoridad no solamente es de sentimientos o de que nos hablen bonito. La autoridad es un principio establecido por la Biblia. Yo estaba platicando hace 15 días con una persona y le decía, el ejemplo más importante, porque no solamente aquí en la iglesia, sino yo he ido a varias iglesias, la característica más importante de las iglesias, de algunos hermanos, no de todos, no estoy hablando de todos, empiezan a decir, es que el pastor no me viene a visitar. Ahora, no estamos diciendo que los líderes y los pastores no van a hacer nada, no, sino que nosotros debemos que someternos a nuestra autoridad totalmente, inmediatamente. Nosotros debemos que rendirle. Y el ejemplo más importante es Cristo. Dos ejemplos más muy importantes es cuando Cristo fue tentado en el desierto. Cristo no empezó a sacar sus emociones y a decir, Padre, ¿por qué permites que Satanás venga y me tiente? Sino, estaba en el desierto 40 días en ayuno y oración, estuvo orando y después, en el mismo momento llega Satanás y le dice, la primera tentación le dice, si eres hijo de Dios, le tira las emociones y le dice, si en verdad tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en. Y él no se volvió rápidamente y le dijo, Padre, ¿por qué me dejas que caigan estas tentaciones? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas entrar en estas tentaciones? ¿Por qué? Él lo confrontó con ¿qué? Con la palabra del escrito está. Nuestra identidad como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, debe estar establecida en la palabra. No debemos que idealizarnos de alguna persona, no debemos que establecer patrones que no van conforme a la Biblia. Ahora, nosotros debemos que estar en el sentir de lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos que congregarnos y nosotros debemos que venir aquí a la iglesia, poder ser atendidos y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, ese es el primer punto. Para poder amar a nuestra familia y a nuestra iglesia debemos que primeramente honrar a nuestras autoridades. En este caso, la autoridad de la iglesia, ¿cuál es? ¿Y la autoridad de la casa, cuál es? Debemos que someternos a nuestras autoridades. Ahora, el segundo punto, y es donde quiero hacer un poco más de énfasis, es para poder amar a nuestra familia y a nuestra iglesia debemos que bendecirnos. Voltea a la persona que tienes al lado y dile, vamos a bendecirnos. Y vamos a regresar a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Y vamos a entrar al segundo punto, que es el bendecirnos. El primer punto es amar a nuestra autoridad y el segundo es bendecirnos unos a otros, poder ser de bendición a las demás personas que están alrededor de nosotros. Y de ahí quiero tomar varios versículos de esa parte. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Todos por favor, 1, 2, 3, dice. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ahora, voy a leer otra versión, que es la que estoy leyendo, con la que hago mi devocional. Dice, no finjan amar a los demás, ámenos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno.
Ahora,